Me gustaría que viéramos esta gráfica y preguntarle, por supuesto, a nuestro experto acá presente, Hugo Cepeda, si está de acuerdo con lo que supuestamente se acepta como los síntomas de una persona poseída. Primero, entrar en trance, cambios físicos, deformaciones de rostro, incluso marcas que aparecen en el cuerpo, explosiones de rabia, poseer una fuerza inexplicable. Se ha visto, y tengo entendido, de niños de 12 años capaz de sostener con una mano a un adulto, despegarlo del suelo, hablar en lenguas desconocidas perfectamente y de corrido, y perder la conciencia en reiteradas oportunidades. Yo agregaría algunas cosas. ¿Pero todo lo que está ahí es correcto? La blasfemia, por ejemplo, insultar y agredir imágenes sagradas. Gratuitamente. El actuar contra la gravedad, una levitación. Perdóname, ¿usted ha visto algo que una Sí. persona levitó producto Sí, de una sí, posesión? lo he visto. Y además hay otra cosa que ahí también es importante decirlo, que no siempre se dan todos los síntomas. Ah, no perfecto. siempre. Se pueden dar algunos nomás. Por eso, si sí, siempre el sí, asunto queda en situación más o menos ambigua. Perdón, don Hugo, ¿puede ser que una persona tenga solo uno de estos síntomas, el más leve? Por ejemplo, explosiones de rabia. No. Ya. Tienes que haber varios de ellos. Tiene que haber varios, no necesariamente todos. No vayamos a pero en conjunto. confundir el histérico con una posesión diabólica. Exacto. ¿Y esto es para diferenciar las posesiones diabólicas de enfermedades mentales De o enfermedad- es para y además ver? de otro caso, fuera de enfermedades mentales, de situaciones de angustia, por ejemplo, situaciones de angustia, problemas familiares. Por eso que es una de las cosas que se tienen que investigar siempre. Claro. Y lo otro, no confundir la posesión diabólica con lo que se llama la obsesión diabólica. Perdón, ¿qué sería? La diferencia es que la posesión, el espíritu maligno o los espíritus malignos se apoderen del cuerpo de la persona, no del alma. Solo Contra Dios puede su penetrar. voluntad. Contra su voluntad o de acuerdo a su voluntad, generalmente es contra. Sí. Y además, Perdóneme, solo un paréntesis. Hay personas que con su voluntad dicen, quiero que me posea un demonio porque por me supuesto. gusta los satánicos. El demonio Wow. no hace nada por hacer una gauchada gratuitamente. Perfecto. Siempre a cambio de algo y siempre una cosa grave. El segundo, y el otro caso que es muy grave también es lo que se llama la obsesión. La obsesión es cuando hay una actuación maligna externa de la persona, pero que logra interferir lo que son nuestros sentidos internos, por ejemplo, la imaginación, la memoria. Entonces nos hacen ver cosas distintas de nosotros. Y además también está el caso de la agresión. No se olvide usted el caso del Padre Pío, por ejemplo, que fue agredido por el demonio logrando toda su vida. Le pegaban. Le tenía rabia para sacarlo de sus concentraciones, meditaciones. Permanentemente. No molestaba. Muchas veces le pasa a los santos. O sea, esto es muy común. Ahora, evidentemente que el sacerdote, al hacer un exorcismo, puede hacerlo también respecto de la obsesión, para que lo siga actuando. Y además, situaciones en lugares, que creo que lo hemos conversado aquí, que hay ciertos lugares en que precisamente se nota una presencia maligna. Y también ahí se tiene que hacer un exorcismo del lugar. Perfecto, sí, Sí, así también. tanto. Pregunta, amigo mío. Sí. Atención, porque vamos de inmediato a la imagen en que el 19 de mayo del año 2013, cuando hace poco nomás había asumido obviamente el Papa Francisco, fíjense que se vio esta escena donde él colocando sus manos, casi como en un acto de ofreciendo toda su vocación y santidad, varios saltaron y dijeron, está brindando algo así como un exorcismo express en la Plaza San Pedro. La vemos y le preguntamos, por supuesto, a don Hugo, atención, ¿qué es esto realmente? Mira, ahí está obviamente saludando a todos sus feligreses en la plaza. Algo le comenta, Informe de una obviamente. condición. Vemos una persona que está postrada, al parecer no se puede levantar de esta silla. Y luego de escuchar los datos de que le da, digamos, el hombre religioso detrás de este muchacho, le coloca las manos y él un poco se echa para atrás. No hay una reacción de compulsión ni grandes saltos, pero parece que de alguna manera se relaja o siente, digamos, cierto estado espiritual después de que, de alguna manera, el sumo pontífice coloca sus manos en estado de benevolencia, de paternidad absoluta sobre este muchacho. Hugo, yo no sé si es un exorcismo, pero eso es más que una bendición. Sí, claro. Es más que un... Exacto. Pero como y lo se ha quedó dicho- con él. Hubo un trabajo más allá del común. Pero como lo dice el maestro Andrés, de benevolencia, de afecto, de paternidad. Exacto. Yo personalmente estimo que no hubo exorcismo. El exorcismo es un ritual más o menos complicado. Complejo, no largo. basta con Lento, imponer. además, es más intenso, Puede no es algo imponerse, tan pueden fácil. imponerse la mano. Enseguida ve usted,
Si la persona realmente hubiera estado poseída, no creo que le haya besado la mano al Papa. Claro, bueno, entonces ahí viene. Ahora, muchas veces Dios. esa persona puede estar en una situación de angustia y quería tranquilidad. Y al imponer las manos, sobre todo una persona de la calidad, yo soy gran admirador del Papa Francisco, le trae muchas como energías a la persona. Se le terminan las angustias, se siente comprendido. Esa es la situación que tienen todos los que tratan con Francisco. Lo que nosotros vimos, Hugo, ¿tiene algún nombre específico o no? No, es simplemente una acción benevolente, paternal, de quien tiene la autoridad de la iglesia y en quien el afectado cree en él. Y una bendición, ¿no? Y una bendición un poco más más inclusiva. Exacto. Y más íntima. Porque el sumo pontífice notó que él necesitaba más dedicación quizá y ahí generoso de corazón. Y es una cosa muy importante porque el Papa Francisco se acercó a él. Fue una relación muy particular que tuvo. Y eso evidentemente una persona que está en una situación de angustia le sirve de mucho alivio. Claro. ¿Qué opina usted, mi distinguido Me parece que sí, porque a no ser que fuese un demonio muy tranquilo, que pueda incluso dejarse tocar por el Papa. Y no creo que un demonio, o el demonio también podría de alguna manera generar estas tácticas. ¿Quiere que diga una cosa? Yo del demonio creo cualquier cosa que sea capaz de hacer, siempre que cause daño. Para medir nosotros respecto a la acción diabólica, siempre tenemos que darnos cuenta que causa daño, aunque aparentemente provoque un bien, pero un bien que tiene como consecuencia el mal. Y siempre hay como daño físico. Amigo mío, los quiero invitar a todos ustedes, los que nos están viendo en estos momentos, a los casos reales que inspiraron grandes películas. Un niño de 13 años, Robbie Mannheim, que finalmente en el año 1949, por andar jugando con la ouija de su abuela, aprovechamos de decirlo, ¿saben qué? Esto no lo hagan nunca. Y yo se lo digo de primera fuente porque a mí me quedó la cagada. Yo tuve que dejar una oficina, la primera que tuve cuando me independicé, por andar leseando con esto. Caso Robbie Mannheim, país Estados Unidos. Este niño, cuando tenía 13 años, fue poseído en el año 1949. William Blatty, obviamente el escritor, se inspiró en este caso para escribir El Exorcista, ni más ni menos, amigos míos. Quiero invitarlo a ver un video real de este personaje, finalmente, sí, y que él fue confirmada su posesión demónica, sobre el cual se le tuvo que aplicar un exorcismo, y a la vuelta comentamos, y por supuesto, nos vamos a hacer acompañar por las clásicas escenas de la película William Friedkin, El Exorcista del año 73. Atención, el caso verdadero primero. Robert Mannheim era un niño de 13 años, cuyo juego preferido era la ouija. Su tía Harriet, muy aficionada al espiritismo, le inculcó al pequeño esta pasión. Y fue a su muerte cuando se desencadenan toda una serie de fenómenos extraños a su alrededor. Los fenómenos extraños a partir de ese momento se fueron sucediendo a mayor velocidad, y lo que parecía un poltergeist se convirtió en uno de los casos de posesión diabólica más terribles de los que se tenga constancia. El niño tenía convulsiones tremendas, tetanosis, es decir, se contraía de una forma increíble, se relajaba, giraba la cabeza de una forma espectacular, puesto que la contracción iba seguida de una relajación mucho más intensa de lo normal y le permitía girar el cuello. Se le producían de alguna forma estigmas en la cara y en partes del cuerpo. El encargado del exorcismo es el padre jesuita Bodner, quien, ayudado por otros sacerdotes, se encargó de realizar el ritual romano de expulsión de los demonios. Este hombre fue escogido por haber sido misionero y tener experiencia en otros casos, pero jamás se había enfrentado a nada parecido, pues el poseso era incluso capaz de adivinar. De hecho, una de las escenas más emblemáticas, y que uno dice así como, oye, buena la película, pero ahí son medio fantásticos, cuando la niñita de la película Exorcista tuerce la cabeza, fíjate que era uno de los síntomas que tenía Robbie Mannheim, el caso real, que las contorsiones obviamente desafiaban lo que el esqueleto humano puede llegar a ser. Además, ahí en ese video hay un detalle muy importante que se ve en el exorcismo, que fue cuando el sacerdote exorcista principal es un ex misionero, misionero en lugares donde hay paganismo. Por ejemplo, en el caso del demonio Papuzú, en la Mesopotamia, en el caso de la película Exorcista. ¿Por qué razón? Porque allí tienen los demonios gran influencia, al no existir el cristianismo nada, y el que los combate precisamente el sacerdote cristiano, o cualquier confesor cristiano. Exacto, arqueólogo. Entonces empieza con él la lucha. Entonces él se fortalece espiritualmente y sí después para el exorcismo, porque ya tiene una experiencia de combate con el demonio.
Diego, le quería preguntar algo. ¿La persona que está poseída se da cuenta que está poseída o después hacia atrás supo que estuvo poseído? ¿O en qué estado no se da está? cuenta. Lo sienten No. estos dolores, la quemaduras. personalidad Sí. queda desplazada, Queda- oculta dentro Claro, de lo que lo aflora que es- pasa, claro, al poseer el cuerpo, el demonio o los demonios obran como si fuese la persona. Entonces usan las cuerdas vocales, todo lo que pueden mover de la persona, como si fuera, no el alma, por supuesto, o sea, no pueden penetrar los pensamientos íntimos de la persona, ni tampoco su voluntad, entonces le reemplazan la voluntad. Claro, partiendo por algo tan Claro. físico como el cerebro, que Exacto. obviamente controla todo tu movimiento, Hablan y todo. sentido del habla, pensamiento, Eso, entonces... Pero Exactamente. eso es un alivio, porque ponte tú, uno escucha con los accidentes graves de tránsito, que uno deja como que se va para otra parte antes de morirse, que no siente ese dolor. Eso es un alivio, ¿no? Claro, como pero, para las familiares. claro, de pero saber en que el no- caso de la que posesión, no están sufriendo. esto se debe, sí, porque la persona sufre. ¿Se recuerdan ustedes la película Exorcista? Cuando apareció escrito aquí en el pecho de la niña la palabra help, Exacto, ayúdenme. así solicitando Exacto, ayuda. ayuda. Entonces, en el fondo hay una cierta conexión con la realidad. Hay una, a veces en algún momento, Que clama por ya ayuda. no hay una cosa. Cuando una persona está poseída no está siempre en trance. A veces está como así, estamos conversando nosotros. Puede pasar por periodos Y normales. periodos totalmente normales, más o menos prolongados, pueden pasar Y semanas en y donde meses. la persona tiene conciencia de que ha sido poseída o de que está en un proceso de Se lo han posesión. dicho y a veces tienen cierta conciencia, pero realmente se lo han dicho. Bueno, Qué loco. vamos a otro caso real. Todos conocen la película El exorcismo de Emily Rose, basado también en eso otro terrible. hecho real. En este caso, como tú preguntabas al comienzo, Leila, ella no sobrevivió al exorcismo. Y de hecho, esto se llevó al tribunal y tuvieron que probar de que no fue necesariamente el exorcismo lo que la mató. Y mandaron, obviamente, al Quisieron cura. encarcelar al cura, Exacto, claro. quisieron encarcelarlo y todo lo demás. Bueno, finalmente, ¿quién fue? ¿En qué está basado el caso real? En lo siguiente, por favor, vamos a la ficha. Ahí está, estamos viendo la imagen real de esta muchacha, el caso de Anneliese Michel, el 21 de septiembre del año 52, que duró, obviamente, hasta el 1 de julio del año 76, luego de que no sobrevivió al exorcismo. Ella de origen alemán, joven sometido a un exorcismo durante un año. Y que antiguamente, como antes no se declaraba una posesión demoníaca, estuvo completamente abatido por medicamentos que decían que por eso no pudo sobrevivir al exorcismo. Bueno, y fallecía a causa de la desnutrición y la deshidratación. Bueno, este hecho inspiró la película El exorcismo de Emily Rose, que ya vamos a ver parte de sus imágenes, pero antes tenemos obviamente parte del caso real de esta muchacha que inspiró la película que hoy día todos conocemos. Atención, mira. Welches noch? Und das sag ich Ihnen nicht. Im Namen Jesu Nein! befehle ich dir, der allerseligen Jungfrau, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Ja, deshalb lacht ohne dich! Stand am Jahre. Ja, das ist Familie. Nein, ihr könnt's auch nicht. Mach das raus! Bueno, una de las cosas más extraordinarias es lo que... Sí, lo que escuchamos, el audio es absolutamente la foto real. también. Y de hecho parte del audio real se utilizó para la película. A ver, una cosa es que hablaba en lenguas muertas, obviamente perfecto, que jamás la había estudiado, sino que decía, además... Salfate? ¿Qué decía? No, pura blasfemia, como decía Don Hugo, así como me cago en Hay una Dios, a traducción Cristo no de la eso, vi, claro. claro. Son puras blasfemias. Pero fíjate que una de las cosas más extraordinarias de este caso, que se descubrió que podía hablar con dos voces al mismo tiempo. O sea, eran dos personas hablando y nadie. O sea, hemos visto, perdón el ejemplo, personas que hacen maravillas haciendo beatbox y todo lo demás. Pero decir con dos tonos y voces diferentes palabras así al mismo tiempo, el tío dice, ya es posible. O Un sea, día eso digamos conversando- desafía la lógica de las cuerdas vocales. Un día conversando con Felipe aquí presente, decíamos que en realidad esto se parece, haciendo la analogía del caso y las proporciones, al bajo continuo en las obras de Bach, que sean simultáneamente dos tipos de Exacto, melodías. el contrapunto que inventó. Entonces eso se suele dar con cierta frecuencia. Ahora, no es necesario que ocurra siempre, porque aquí nosotros en la película Exorcismo, por ejemplo, en realidad pasan todo lo imaginable. Y la lengua que hablaba no era una lengua extraña, era el mismo inglés, pero al revés. Por ejemplo, en lugar de decir cepeda, decían adepes. Y decir todas esas palabras de esa manera es imposible que alguien las pueda decir. Exacto. Y se comprobaron, ¿sabe cómo? Porque se les trabó la cinta y le echaron para atrás y ahí entonces venía Bueno, la frase. hoy, entre los prodigios que esta mujer logró hacer fue
apoyarse contra la muralla en un estado de suspensión sin que fuera apoyado por nada. Quedó pegada la muralla a largo rato. Eso sale Con en la una película, fuerza, sí. estaba desnutrida. Acuérdense, murió de nutrición y obviamente deshidratación, pero con una mano agarraba a los tipos y los sacaba de la pieza de un huacán. Y nuevamente habla de Legión, habla de yo soy el que habitó en Caín, en Nerón. Es realmente espeluznante este caso. ¿Hay casos, maestro, de los que podamos hablar en nuestro país? Absolutamente. Existe un hombre religioso, experto en estas materias, que no ha hecho un exorcismo ni tampoco dos, sino varios. Le vamos a preguntar respecto a él, a Hugo Cepeda, porque sí, efectivamente, hay casos de exorcismo en Chile reconocidos por la Iglesia Católica, y también le queremos preguntar qué hay de esos muchos exorcismos a la semana que hacen otras iglesias cristianas.